muchachos, en este momento vamos a hablar del diagrama de cuerpo libre, recordando que el diagrama del cuerpo libre es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El diagrama de cuerpo libre se representa de la misma manera que un plano cartesiano. ¿De qué forma? Se trazan los ejes X y Y, uno perpendicular al otro, y sobre él se van a colocar 5 fuerzas fundamentales, que son la fuerza aplicada, que es una fuerza que hace mover algún objeto en cualquier dirección. Tenemos también la tensión, que es parecido a la fuerza aplicada, pero en este caso la tensión es cuando el cuerpo es alado por una cuerda, una cadena o cualquier objeto que se le parezca. Tenemos también el peso, que sabemos que es la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. En el caso de la Tierra, siempre va en dirección hacia abajo. Tenemos también la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce una superficie. En este caso podríamos verlo como la fuerza que ejerce una superficie para evitar que un cuerpo se caiga. También tenemos, por último, la fuerza de roce, que es la fuerza que ejerce una superficie, dependiendo de si la superficie es lisa o rugosa. La fricción va a ser mayor o menor dependiendo del tipo de superficie. Si la superficie es lisa, la fricción va a ser menor que si la superficie es rugosa. Es mucho más sencillo trasladar un objeto en un piso liso que en un piso rugoso, como en un piso de grama o césped, por ejemplo. Bien, acá vamos a ver un ejemplo en donde tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá el cuerpo sobre una superficie plana. Entonces vamos a trazar el diagrama del cuerpo libre sabiendo que el eje X tiene que estar en la misma dirección que el plano o la superficie. En este caso el eje X iría en esta dirección y el eje Y sería perpendicular a él en esta dirección. Y vemos entonces qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo. En este caso tenemos el peso que está alando hacia abajo, el peso del cuerpo, la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, y tenemos también la fuerza normal, que es la fuerza que está ejerciendo el plano para evitar que el cuerpo se caiga. Entonces es totalmente contraria y tiene el mismo valor que el peso, y como es contraria en este caso, entonces iría hacia arriba. El peso va hacia abajo, la fuerza normal en este caso va hacia arriba. Vamos a ver este ejemplo en donde tenemos el mismo caso que en el ejemplo anterior, pero tenemos una fuerza que está empujando al objeto en esta dirección. Entonces vamos a trazar el diagrama del cuerpo libre. Recordamos que el eje X va en la misma dirección que la superficie. Trazamos el eje. Luego trazamos el eje Y perpendicular a este. Colocamos las fuerzas que están afectando al cuerpo, que en este caso sigue habiendo el mismo peso. La fuerza normal, que es la fuerza que está ejerciendo la superficie, es perpendicular a la superficie. Y en este caso tenemos una fuerza aplicada que se mueve en esta dirección. Recordemos también que dijimos que las superficies tenían una fuerza que se llama fuerza de roce o fricción, que es la que facilita o impide el movimiento de un cuerpo cuando es colocado, cuando se le aplica alguna fuerza. Entonces la fuerza de roce iría en dirección contraria de la fuerza aplicada, sería en esta dirección.
Bien, acá tenemos un cuerpo que se encuentra colgando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Trazamos el eje X. Trazamos el eje Y perpendicular al eje X. Y dibujamos las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. En este caso tenemos de nuevo el peso que está actuando sobre el cuerpo. Recordemos que siempre va verticalmente hacia abajo. Luego tenemos otra fuerza que en este caso no es la fuerza normal, sino que es la tensión, porque es una cuerda lo que sostiene el cuerpo y es el que está evitando que el cuerpo caiga. Entonces la tensión en este caso iría dirigida hacia arriba y se representa con la letra T. Bien, en este ejemplo tenemos un cuerpo que está sobre una superficie inclinada. Entonces, en este caso, el eje X tiene que ir en esta misma dirección. Lo graficamos de la siguiente manera. Así, este sería mi eje X, mi eje Y. Recordemos que tiene que ser perpendicular al eje X, entonces este sería mi eje Y. Tenemos una fuerza aplicada en esta dirección, es la misma dirección que la del eje X, así que trazo el vector acá en esta dirección y le coloco la letra F para saber que esa es mi fuerza aplicada. Luego, la superficie, recordemos que ejerce una fuerza que es la fuerza normal y va en dirección perpendicular. Entonces la fuerza normal iría en esta dirección. Y tenemos el peso también, pero el peso recordemos que siempre va en dirección verticalmente hacia abajo. No se puede trazar ni en esta ni en esta dirección, sino que tengo que trazar un vector desde el centro verticalmente hacia abajo de esta manera. Y este sería mi vector P. Este va a tener coordenadas en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Y también tenemos por último otra fuerza que habíamos visto en el ejemplo anterior, que es la fricción, la fuerza que ejerce la superficie para evitar que la fuerza aplicada lo mueva o para reducir la fuerza aplicada, y va en dirección contraria a la fuerza aplicada, así que iría en esta dirección. Y este sería mi fuerza de roce o fricción. Acá tenemos otro caso en el que tenemos dos cuerpos y tenemos que representar el diagrama de cuerpo libre de ambos. Entonces, simplemente se grafica el diagrama de cuerpo libre de cada uno por separado y se hace de la siguiente manera. Trazamos el eje X y el eje Y. Esto es del primer cuerpo de la masa 1 que está acá. Entonces, como en los ejemplos anteriores, tenemos el peso hacia abajo. Tenemos también la fuerza normal que va hacia arriba. Y tenemos en este caso no es una fuerza aplicada, sino una tensión que está dirigida hacia la derecha. Y tenemos una fricción que ejerce la superficie para evitar el movimiento y está en dirección contraria, en este caso a la tensión. Iría hacia acá. Ahora tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre del otro cuerpo. Igualmente trazamos el eje X, el eje Y graficamos las fuerzas que actúan sobre él. En este caso tenemos entonces el peso y tenemos la tensión que está hablando hacia arriba
porque la cuerda está hacia arriba en este cuerpo y en este cuerpo está hacia la derecha. Recordemos que el peso de este cuerpo y el peso de este cuerpo no son los mismos. Los podemos diferenciar colocando aquí peso 1 y peso 2. Sobre este cuerpo no hay más fuerzas.